Bueno, vamos a ir dando inicio. Buenas noches para todos los que están presentes. Bendiciones del Señor. Espero que se encuentren todo bien. Grata sorpresa ver muchas caras conocidas. Está mi hermana Dianis. ¿Cómo está mi hermana Dianis? ¿Cómo me le va? Bien, qué bueno. Hola, buenas noches. Bueno, Mejor, sí. sí, Gracias a Dios. amén. Pero también mi hermana Janet. ¿Cómo está mi hermana Janet? Buenas tardes, Bien. hermano. Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a dar inicio entonces, sí, estamos presentes y ya luego Dios irá trayendo. Eh, Romanos 12, 1 al 2, por favor, Wilson, hijo, para iniciar. Bien, entonces leemos la palabra del Señor, dice así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Rey absoluto, tú gobiernas por sobre todas las cosas. Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie igual a ti ni por encima de ti. Todos están bajo el estrado de tus pies. Por eso esta noche venimos a adorarte, a alabarte y a glorificarte, porque eres digno de alabanza y de adoración. También queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, de poder estar aquí presentes, listos para comenzar esta serie de talleres de 5 días. Señor, te agradecemos que tú nos concedes el poder hablar de la verdad en estos tiempos en que verdad y realidad son cosas que se han escapado de lo que tú has definido. Por eso te rogamos que tú obres en el corazón de todos los que vayan llegando. Te pedimos que perdones nuestros pecados porque nosotros también hemos faltado en muchas de las cosas que esta noche hablaremos. Obra, por favor, en los corazones de tu pueblo, Señor, y levanta ese remanente que tú tienes, Señor, para hacer sal y luz y para hacer visible tu reino. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo y en la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir comenzando. Voy a comenzar presentándome. Permítame, busco algo que tenía en la mano, pero se me extravió y es algo que siempre necesito y lo tenía en la mano. Bueno, eh, mi nombre es Juan Carlos Varillas. Soy, primero que nada, esposo y padre, director del Instituto Juan Calvino y también de la emisora RP Radio. Quiero agradecer a mi hermana Diana, ahí la estoy buscando, no la veo dentro del cuadro, ya la veo. Agradecer por invitarnos a dar esta serie de conferencias y poderlas trabajar con ella. Bueno, ¿quién soy además de eso? Durante más de 30 años fui ateo y comunista. Ayudé a montar lo que hoy se gobierna al lado por la gracia de Dios. El Señor me salvó ya hace 17 años y ya son 15 años en el ministerio. Dentro del instituto, además de dirigirlo, doy las clases de ciencias, economía, cosmovisión y pensamiento crítico. Y por eso mi tarea hoy, y a partir de esta noche, durante 5 noches, será llevarlos a preguntarse qué es la cosmovisión bíblica, qué la compone, y revisar qué es lo que Dios ha creado, y también hacernos la pregunta de qué es lo que Dios ha estipulado para las 3 esferas que Él creó: el hogar, la iglesia y, por supuesto, la esfera de la sociedad con los magistrados
civiles. Quisiera empezar con una frase del pastor Machen, quien dijo lo siguiente: el cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. El cristianismo, por tanto, no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Es preciso que sea puesta en contacto de alguna manera con el Evangelio. Es preciso estudiarla, sea para demostrar que es falsa, sea para utilizar en activar el reino de Dios. El reino debe ser promovido no solo en ganar a todo hombre para Cristo, sino ganar al hombre entero para Cristo. Y esa es una verdad que hemos olvidado. Y que hemos olvidado no solamente en Colombia, no es que la olvidamos ayer, no es que la olvidamos el año pasado, no es que la olvidamos hace 10 años. De hecho, debo decir que no fue que la olvidamos hace 50 años. Venimos caminando en esta ruta hace más de 100 años. Y a Dios le ha placido que ahora nuestros ojos sean abiertos. Por eso, lo que vamos a hacer esta noche. Quiero explicar un poco la temática para los que están presentes por Zoom. Y es que trabajo normalmente con pizarrones y marcadores. Creo que los talleres y las conferencias deben ir más allá de una persona hablando 1 hora o 2 horas. Estoy convencido por las escrituras de que debemos interactuar y que debemos comenzar a hacernos preguntas y debemos comenzar a ver cómo las vamos a resolver, a partir de qué y de quién las vamos a resolver. Por eso no hablaré solo, estaré haciendo preguntas. No les dé pena a ustedes responder, tampoco les dé pena preguntarme, porque a mí no me va a dar pena preguntarles. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. ¿Les parece? Bueno, comenzamos con Romanos 12. Es un pasaje muy importante para lo que vamos a estudiar. ¿Lo puedes leer otra vez, Willy, por favor? Claro que sí, señor. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es que estoy buscando algo que siempre utilizo y lo preparé temprano y no sé en qué momento se me extravió, y es mi linterna. Mi linterna es importante para lo que vamos a hacer. Bueno, fíjense bien, antes de iniciar, quisiera que analizáramos, que meditáramos un poquito este texto que nos da Dios a través del apóstol Pablo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Viene una rogativa por las misericordias de Dios. ¿Cuál será esa rogativa por las misericordias de Dios? Bueno, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos, permítame, pongo este lado para que ustedes me puedan escuchar cuando les dé la espalda. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio. ¿En qué sacrificio? ¿Cómo? Vivo. No significa que nos vamos a inmolar, ¿verdad? Pero sí significa lo que dijo el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz a cuestas y cárguela. ¿Sí? Es un tema, dice Pablo, de santidad. Él está tratando este tema como un tema de santidad. La palabra santo
significa apartado. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está mandando a ser ¿cómo? Apartados. Apartados. ¿Apartados de qué? Sería la pregunta. ¿Apartados de qué? ¿Sí? Antes de responder apartados de qué, el apóstol Pablo nos va a hablar de algo importante. Nos va a decir en segundo lugar que ese es nuestro culto racional. ¿Saben? Hoy lamentablemente dentro de la iglesia se considera que es pecado razonar. Pareciera que no es algo bueno razonar. Pero para poder vivir en santidad apartados, se requiere razonar, meditar, pensar. Hay que tener un pensamiento crítico hacia las posturas de este mundo. Nuestro culto racional. ¿Saben? El autor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, nos va a decir que por la fe entendemos. Fe es sinónimo de entendimiento. En ese contexto, Pablo está poniendo el entendimiento en las cosas creadas. Dice, por la fe entendemos lo creado. Entendimiento sobre lo creado. Pero ¿habrá que entender solamente lo creado? El apóstol Pablo en Romanos 3:10 va a decir, no hay quien entienda a Dios. No hay quien entienda. Uy, hay un tema de entendimiento también en cuanto a lo espiritual. Necesitamos entender. En tercer lugar, el apóstol Pablo nos va a hablar de una palabra que a mí me encanta. Él dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Transformados. Es decir, nuestro entendimiento tiene que ser transformado. Entendimiento transformado. Esa palabra me encanta. Yo creo que todos lo deben saber. La palabra para hablar de transformación aquí es metamorfo. Habla de una metamorfosis. Habla de un cambio. Y para entender la metamorfosis hay que entender la mariposa. La mariposa es un insecto extraordinario que Dios crea, que él primero es oruga. En esa parte inicial de oruga tiene los peores ojos de toda la creación, prácticamente no ve. Se dedica solo a comer, a comer, a comer y a comer. ¿Sí? Es una cosa extraña, es horrible. Y luego viene el metamorfos, la metamorfosis. Y entonces pasa de ser esa cosa tan horrible que tiene los peores ojos de la creación a ser un insecto hermoso. Ahí no se nota, tengo uno siempre aquí en mi aula de ciencias, desde aquí es donde doy ciencias. Me encanta tener un mapa de la luna, un mapa del universo donde aparecen las galaxias y por supuesto me encanta tener esas cosas que Dios creó tan maravillosas por las que deberíamos hacernos tantas preguntas. Me encanta la mariposa morfo. Ella en su metamorfosis pasa a tener un color hermosísimo, color azul impresionante. Pero lo que más me impresiona de su color azul es que es iridiscente. Es decir, no es un color
real. Ella realmente es gris, pero su sistema de rejillas, por donde entra y sale luz de manera perpendicular y vertical, hace que para nuestros ojos sea de color azul. Es grandioso. Lo mismo pasa con el pavo real, una de mis dos aves favoritas. Mi otra ave favorita es el halcón peregrino. ¿Sí? Me encanta el pavo real porque sus colores tampoco son los que vemos. Es un ave iridiscente. Pero bueno, el periquito azul también es iridiscente, sus colores no son reales. Pero en el caso de la mariposa, Pablo habla entonces de ser transformados, de sufrir una metamorfosis en todo nuestro ser, nuestra alma, en entender las cosas, que nuestro entendimiento sea cambiado. ¿Sí? Y Él nos va a decir cómo esa renovación, recuerden, la mariposa es como que vuelve a nacer, es renovada. Ella pasa de ser esa oruga a ser esa mariposa maravillosa. Y ahí estamos nosotros. Estamos en nuestro capullo, en nuestra vida anterior. Ahora el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces hemos sido transformados, renovados. Pero esa renovación viene, dice el apóstol Pablo, haciendo nuestros hermanos de Berea. Y me gustaría que fuéramos buscando Hechos 17:11 para poder hablar de este tema. El apóstol Pablo nos dice que esa transformación viene comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Comprobando buena voluntad de Dios agradable y perfecto. Y Dios nos da un registro de unos hermanos que hicieron eso. Y lo hicieron incluso con Pablo. ¿Me acompaña, Wilson, hijo, por favor? Vamos a darle contexto. El texto es Hechos 17:11. Sí, señor. Pero vamos a darle contexto. Vamos a leer un par de versículos anteriores para que entendamos bien de qué se trata. Sí, quiere desde el 10 sí, y un poco más adelante, ¿puede ser? Me parece maravilloso. Bien, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Así, ¿sigo? Sí. Oh, papá. Sí, síguelo nomás, por favor. Sí, dale más contexto. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Bueno, fíjense bien. Se presenta el apóstol Pablo en persona. Estos hermanos de Berea, que fueron catalogados por el Espíritu Santo como los más nobles, ellos hicieron lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en Romanos 12:2. Ellos comprobaron la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, que la encontramos ¿en dónde? ¿En dónde la encontramos? Romanos 12:2. No, es decir, en Hechos 17 se nos está diciendo dónde encontramos esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta de la que nos habla Pablo en el versículo 2. En las escrituras. Las escrituras. En las escrituras. La palabra. En la palabra. En la palabra. ¿Sí? Entonces, esa metamorfosis, ese cambio, viene por apartarnos pensamientos que traíamos de los pensamientos del mundo y empezar
como también va a decir Pablo, a llevar todo pensamiento cautivo. ¿A quién? A los pies de Cristo. ¿Pero qué significa que todo pensamiento va a ir cautivo a los pies de Cristo? Significa que entonces todo lo que vamos a pensar de aquí en adelante debe ser probado, como hicieron los hermanos de Berea, por qué es lo que realmente dicen las Escrituras. Siempre que paso por este texto me hago la misma pregunta. Si los hermanos de Berea, aún a lo que decía Pablo, lo comprobaron y Dios los exalta por haberlo hecho, ¿será que los hermanos de Berea creían a todo lo que decía el mundo o el gobernante civil? Es una buena pregunta que nos iremos haciendo y que en algún momento empezaremos a responder. Por eso, para poder avanzar, necesitamos hacernos unas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a ver, vamos a aclarar términos. Vivimos en una sociedad en que no aclaramos términos. Una sociedad relativa, subjetiva, ¿sí? Que no le interesa desde hace mucho rato aclarar términos. Por eso necesitamos comenzar por uno. ¿Sí? Nos vamos a hacer la pregunta. ¿Puedo ir borrando acá? ¿Sí? El pizarrón es por ustedes. Ustedes me dicen si puedo ir borrando. ¿Sí? Ok, listo. Voy a borrar. Perfecto. Recuerden, ya hemos visto dos textos, Romanos 12, 1 al 2 y Hechos 17, 11. ¿Ok? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la verdad? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer esta noche. ¿Qué es la verdad? Este instituto tiene una emisora, esa emisora tiene prensa escolar, y para el mes de octubre nuestros estudiantes salieron, los que están en prensa escolar, salieron a preguntarles a la sociedad con énfasis en los cristianos, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Y es una pregunta buena para esta noche. Y aunque es la primera, no es la que vamos a responder de primero, porque necesitamos hacernos otra pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? A ver, ¿qué es la realidad? ¿Quién me dice? ¿Alguien que no sea de mis estudiantes? Ni de mis maestros, por favor. Pastor Raúl, qué gozo verlo acá. ¿Cómo me le va? Sí. Bueno, para los que están en Colombia, nosotros tenemos estudiantes en Cuba y aquí hay presente algunos hermanos de Cuba. Me parece importante que ellos hayan asistido porque hemos hablado algunas veces con ellos y hablamos de cómo llegó Cuba a lo que es. Y poca gente cree que esto fue gracias a que la iglesia perdió el rumbo con la escritura, que es la verdad y que es la realidad. ¿Correcto, Pastor Raúl? Compraron conceptos del mundo, ¿correcto? Incluso debo decir... Así es, hermano, así mismo es. Exacto. Sí. Incluso debo decir que entronaron a los gobernantes como si fuera Dios por malas interpretaciones. Pero estamos acá para eso. ¿Qué es la realidad? Vamos a ver. Siempre me gusta... Apareció mi linterna, gracias a Dios. Mi hijo la trajo. Siempre me gusta usar la linterna para entender qué es la realidad. Pero me gusta escuchar a los que siempre están presentes qué es la realidad. ¿Quién se anima? De los que me están viendo por primera vez. No se preocupe, aquí todos hemos fallado en esta pregunta. A ver, ¿quién se anima? Yo, pastor. Ok. ¿Qué es la realidad? ¿La verdad o la realidad? ¿Cuál de las La realidad, la realidad. Vamos a responder primero qué es la realidad.
Bueno, la realidad es lo que yo percibo en mi cotidianidad. Ok. Entonces hablamos de lo que percibimos. ¿Correcto? ¿Quién más me dice? Yo, pastor. Ok, pero mi hermano Gabriel Mesa, También. lo dejo un poquito más adelante porque usted es maestro del instituto. Ah, ok, está bien. Qué pena. No hay problema. Ok. ¿Quién más? De los que me están viendo por primera vez. Hablamos de percibir. Mi hermana Georgina. Pero usted también. Pero listo. ¿Qué es percibir? Digo, ¿qué es realidad? Hablamos de percibir. ¿Listos? La realidad es Sí. la creación de Dios La y de creación. todo lo que hay en el universo. Ok. Esto se refiere a un mundo físico, espiritual y moral. Ok. Por eso que quiero que dejemos primero a los que no han visto esta clase participar. ¿Listos? Ok. Percibir. Percibir. Tenemos un problema con percibir. Vamos a ver el ejemplo de percibir. Y yo invito a los que tienen otra idea a que me lo vayan diciendo. No tengo problema en responder. No me voy a molestar, no me voy a ofender. Estamos aquí para eso. Yo percibo que esto es una batidora de huevos. Es lo que percibo. ¿Estará bien? Vamos a ver. Resulta que en mi percepción, yo la prendo. Y lo que ustedes ven no es luz. Lo que ustedes están viendo allí es lo que bate los huevos cuando la prendo. Así hago mi omelette todas las noches. Si yo les dijera eso, ¿qué me dirían? Eso no es verdad. Y eso no es verdad. Es más, yo diría algo más. Si yo me veo en una grabación diciendo eso como algo real, diría, estoy loco, enloquecí. Pero por más de que yo lo perciba, ¿será que no puede cambiar y dejar de ser luz para batir mis huevos? No, definitivamente no. Definitivamente no. Entonces ya sabemos lo que no es. No es percibir. No es percibir. ¿Qué otra definición podemos escuchar a diario? Y tenemos que hacernos incluso una pregunta. ¿Por qué la gente habla de percibir la realidad? Esto es una interpretación, ¿oyeron? No se equivoquen. Es una interpretación. ¿De dónde sale? Dígame. La cotidianidad, La o sea, cotidiana. la rutina se rutina. percibe, o sea, hace la realidad de cada persona. No. Pero Como la entonces eso rutina. significaría que, por ejemplo, se cae de cabeza Lola y se abre la cabeza. Lola nunca había derramado sangre, tiene 4 años y se le abrió la cabeza. Su mamá la ve por primera vez sangrando y ella ve eso como algo dramático. Se asusta. Lola también se asusta porque es la primera vez que sangra, es la primera vez que se abre la cabeza. Salen corriendo, llegan al hospital, la enfermera la recibe en urgencias, la ve y con toda la calma del mundo le sana la herida. Bueno, y menos mal que la abuela, perdón, no estaba presente porque la abuela pensaba que para cerrar las heridas lo bueno era echar café en la herida, ¿no? El cuncho. ¿Sí? La mamá se enoja porque ve que la enfermera no está apurada. Y entonces allí vemos que la enfermera, tal vez en su rutina, no lo percibe como grave, pero ella no lo percibe como grave por la rutina, por la cotidianidad.
¿Por qué no lo percibe como grave? Porque sabe cuál es el proceso. Porque estudió, ¿verdad? Ella estudió, ella sabe que esa es una herida, ella ve la herida, ve la profundidad, y ella entiende. Recuerden que usamos la palabra entender varias veces, razonar. Fíjense entonces que percibir es contrario a razonar. Los homosexuales se perciben mujeres. Las lesbianas se perciben hombres. Como la linterna la percibo batidora de huevos. Cuando hablamos incluso del aborto, hay que incluso en el tema del aborto recuperar un texto bíblico que tiene que ver con el mandamiento de no matarás, pero debo ser honesto, ni en hebreo ni en griego dice matar, dice no asesinarás, que significa no quitar la vida de manera injusta. Una gran diferencia. Pero de unas décadas para acá empezamos a percibir que no era asesinar, sino matar. Luego pasamos a hablar de que percibimos que lo que hay en el vientre de la madre no es un niño, no es una persona, es un nasciturus, una palabra que nace hace miles de años y que luego fue adoptada por nuestros independentistas en la Revolución Francesa y luego fue diseminada desde Chile hacia toda Latinoamérica, hace más de 200 años. Nasciturus, por cierto, significa que no es persona, es un ser humano, pero no es persona. Como los nazis percibían que los judíos, los gitanos, los negros, y debo decir que incluso muchos cristianos, no eran personas. Es más, los llamaban expersonas. ¿Sí? Entonces noten que no tiene que ver con la rutina, tiene que ver con entender. Con entender. Percibir no es algo que nos va a dar la definición de la realidad. Rutina tampoco, cotidianidad tampoco. Creo que confundimos las circunstancias con la realidad. Por ejemplo, las circunstancias de nuestro país es que hemos vivido más de 60 años en guerras. Esas son las circunstancias, pero la realidad no puede ser que lo real es matar personas, asesinar personas. Eso no es real. Esas son las circunstancias que nuestro país ha vivido. ¿Saben en algo que no pensamos acerca de las palabras y por eso siempre empezamos definiendo palabras? Si nosotros buscásemos en un diccionario de hoy qué es el matrimonio o qué es la mujer, la respuesta que nos dan esos diccionarios se compadecen a la verdad escritural. Para nada. ¿Saben algo que no vemos? Los diccionarios son los primeros libros de filosofía que reciben nuestros hijos en los colegios y universidades. Por eso nosotros usamos uno que recomendamos muchísimo, Noah Webster 1828. En su parte más básica tiene una página web donde ustedes lo pueden ver en línea y lo pueden usar. Realidad, verdad. La realidad. Entonces la realidad no es más que lo que verdaderamente existe, como bien decía nuestra hermana Georgina, pero vamos a darlo completo. No es más que lo que verdaderamente existe. Pero a eso le falta, porque si nos quedamos ahí, le va a faltar. Nos quedamos precisamente en lo cotidiano, en la manera en que funciona. En la manera en que funciona. Esto comprende
tanto lo natural como lo sobrenatural. Es decir, todo lo que existe. Por supuesto, eso hace alusión a los hechos últimos de la existencia, no solo a lo que creemos, sabemos o vemos, o deseamos que fuera verdad. Por ejemplo, yo desearía que fuera no solamente una batidora de huevos, ¿no? Tantas cosas que necesito, ¿cómo me gustaría que fuera lo que yo percibo? Pero no es real, nunca va a ser real. Por supuesto, eso va a trazar algo importante. Porque estamos hablando que lo real es lo que Dios creó. Entonces yo haría una pregunta. Supongamos, en este control remoto, ¿quién puede definir la realidad del control remoto? ¿Quién es quien realmente lo puede definir? Su diseñador. Su creador, su diseñador, eso es correcto. Muy bien. Mucho gusto, hermana Rocío. La veo asintiendo hace rato. Su diseñador, su creador. Solo él puede saber qué es y cómo funciona, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que al principio les dije, fui ateo por décadas, fui comunista, ayudé a dar un golpe de estado al lado? Nací aquí, pero por circunstancias, mis padres migraron hacia el vecino país y allá crecí. Y luego, aún siendo ateo, Dios me trajo para acá, porque tenemos también que hacernos una pregunta. ¿En serio el ateo se puede escapar de la realidad que Dios creó? No es cierto. Eso es una falacia que nos vendieron. La realidad es la realidad y nadie la cambia. El único que la puede cambiar es Dios. Así de sencillo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un problema. Aquí tengo estudiantes de ciencias y me gustaría hacer la pregunta. ¿Cuál es nuestro texto favorito para estudiar la creación? Mi hermana Lola. Mi hermana, bueno, Vale levantó la mano, le ganó en la de Zoom. ¿Cuál es? El Salmo 19 del 1 al 2. Del 1 al 2, ¿verdad? Y también nos gusta el Salmo 8, versículos 4 al 6. ¿Saben? Les voy a decir cuál fue la mentira más grande que la iglesia se ha comido. Es más, les debo contar algo. En mis épocas de comunista, de ateo, ¿saben con qué contábamos? ¿Saben a quién usamos grandemente para subir a Chávez? Ustedes no lo van a creer. A la iglesia. ¿Saben por qué? Porque se comieron el cuento del materialismo histórico gracias a los liberales metidos dentro de la iglesia. El materialismo histórico es una filosofía que es mucho más que una filosofía. Es más, lo voy a demostrar de una vez. Normalmente me gusta esperar un poquito más para demostrar. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los 7 elementos de una religión? Porque debo decir que la Biblia habla de la religión verdadera. Y no existe un billete falso si no existe un billete verdadero. No existe una religión falsa si no existe la religión verdadera. Por eso Dios no dice que no existe la religión. Lo que no existe son las religiones falsas. Y eso es importante, porque esa es una de las ganancias del materialismo histórico. Vaya que sí nos aprovechamos de eso. Eso se llama anticlericalismo. Y el anticlericalismo nace en la Revolución Francesa. Es más, nace incluso en la época de la Ilustración. Pero hoy todos queremos ser muy ilustrados. Y luego se ejecuta perfectamente en la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Cuáles son los 7 elementos de una religión? 7 elementos. Primero, voy a pedir favor al hermano Oldman que defina el que voy a decir. Primero, una teoría del conocimiento.
¿Listo? Por favor. Ok. Teoría del conocimiento es cómo nosotros conocemos. ¿Cómo sabemos las cosas, correcto? Hay una teoría Sí. del conocimiento. ¿Cuál es la teoría del conocimiento del marxismo? Eh, el empirismo. ¿Ah? El empirismo. Muy bien. El empirismo. La cotidianidad y lo que percibimos. Esa es la teoría del conocimiento. Así comienzan. Ellos tienen, por supuesto, literatura autoritativa. ¿Alguna de su literatura autoritativa, mi hermano Gabriel? El Manifiesto Comunista Muy bien. ¿Cuál más? y El Capital. Ajá. Familia y La Capital, Sagrada Familia. Marx y Federico Engels. Oiga, por cierto, yo creo que la Iglesia debería preguntarse si está edificando familias sobre Marx y Engels o sobre, por ejemplo, Malaquías 2:15 y Salmo 127 y 28 y Deuteronomio 6 y, bueno, hay tantos textos. Es una pregunta que muy honestamente tenemos que hacernos. Pero hay otra. Tendríamos que irnos más atrás, ¿verdad, hermano Oldman? Contrato social. Sí, señor. Contrato social. ¿Cuántos de los presentes que estoy viendo por primera vez han leído Contrato Social de Rousseau? Bueno, nosotros en la emisora lo hemos trabajado muchísimo y las 48 entrevistas que nada más hicieron los maestros Wilson y Oldman, sin contar las entrevistas que hicieron nuestras estudiantes Isa, Valentina y nuestro estudiante David, demostraron que los cristianos nos respondían a las preguntas que hacíamos sobre todas estas cosas basados en el contrato social. Qué dolor y qué tristeza ese día. Literatura autoritativa. Ellos, por supuesto, tienen una teoría de las relaciones históricas. Y les voy a decir una cosa, no se dejen mentir de los ateos. Yo fui ateo y le puedo decir que esto es verdad. Si no les... O sea, mentir eso, o sea, decir que no es cierto es decir, hombre, no es ateo, o no es marxista, o no es humanista, o no es deísta. ¿Sí? Una teoría de las relaciones. ¿Qué es eso, mi hermano Olman? En palabras sencillas, cómo se desarrolla la historia y cómo se desarrollan los agentes dentro de la historia. Claro. Para ellos no hay un Dios que gobierne la historia. No. Todas las cosas suceden al azar. La historia es cíclica. No hay un Dios que gobierne. No existen las metanarrativas. En cuarto lugar, ellos tienen una cosmología. ¿Correcto, mi hermano Gabriel? Sí. ¿Y es cuál, mi hermano Gabriel? El Big Bang, ¿no? Big Bang, evolución, Big Bang, evolución. La evolución, la teoría de la evolución. Siempre que paso por aquí recuerdo a Carl Sagan. No era de mi favorito. Revisionismo histórico. Ajá, eso es correcto. Carl Sagan no era de mis favoritos en mi época de ateo, debo ser honesto. Pero él lo planteaba así. El cosmos siempre ha estado. Si vieron ese postulado, el cosmos siempre ha estado. ¿Qué significa el cosmos siempre ha estado, mi hermana Lola? Que absolutamente todo siempre ha estado. Y que es eterno, ¿no? Es eterno, infinito. Eterno, sí, o sea que no, que él siempre ha estado allí. Y el universo le dio vida a todo, ¿saben? Nuestros estudiantes en ciencias, parte de lo que ven en ciencias básicas, cuando pasamos por el cuarto día de la creación, es la teogonía de Hesiodo. La teogonía de Hesiodo fue un poema que escribió Hesiodo,
en el año 400 antes de Cristo, más o menos, donde él hablaba de la teoría del caos, la teoría del todo, de la nada, pero era un poema de dioses paganos. Y hoy se enseña en las universidades y en los colegios como ciencia. Pero eso no es otra cosa que otra vez adoración al ídolo sol, a las estrellas. Exactamente eso. A veces me preguntan si el instituto tiene resolución social. Digo, no. No, Dios no me mandó a recuperar esta educación que tenemos en Colombia. Dios nos mandó a las alturas en que ya estamos metidos a crear una educación paralela que muestre la verdad. Porque eso que está ahí, ya vamos a ver de dónde nació. Eso que está ahí tiene más de 100 años. De hecho, en un especial que vamos a hacer el miércoles en un programa que tenemos al mediodía, vamos a tocar el tema de cuántos colombianos estudiaron en la extinta Unión Soviética y cuántos hoy son maestros en qué universidades y qué hacen en Colombia. En quinto lugar, tienen una jerarquía de valores. No se equivoquen, no es que ellos no tienen valores, es que tienen una jerarquía de valores diferente a la nuestra, diferente a la de Dios. Mientras en el carácter de Dios, la Escritura dice que la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, el bestialismo y toda clase de impurezas sexuales son pecados porque van contra el carácter de Dios, ellos tienen una jerarquía de valores diferentes, donde matar o robar no es culpa de la persona, es culpa de la sociedad. Hegelismo puro. Ese es el asunto. La filosofía de Hegel está mandando hace décadas en nuestro país. En sexto lugar, por supuesto, tienen una escatología. Lo que pasa es que ellos como es una justicia social, es un juicio sin Dios, que lo da el ídolo de ellos, que es nuestro séptimo punto. ¿Y ese ídolo es cuál? Una religión tiene o a Dios o un ídolo. Así de fácil. Y en el ídolo de ellos, la madre naturaleza, que por cierto es una falacia de reificación. ¿La madre naturaleza acaso es una persona? ¿Tiene características de una persona? ¿Como para que digamos que es una persona? Qué absurdo, ¿no? Y como cristianos hablamos así, la madre naturaleza. En serio. La Pachamama. La Pachamama. Evolucionistas. Dejamos de ser cristianos para ser materialistas históricos. ¿Sí? Una escatología. Ay, este mundo se va a acabar porque la madre naturaleza está triste. ¿Saben cómo se llama la madre naturaleza en la Biblia? En el libro de los Hechos aparece como la diosa Diana. En el Antiguo Testamento aparece como la diosa Astarot. Y una vez más metimos a Diana dentro del pueblo de Dios. Es tremendo lo que hemos hecho. ¿Es una religión o no es una religión? El marxismo, el ateísmo, el humanismo, como le queramos llamar. ¿Es una religión? Sí. ¿Perdón? Sí, señor. ¿Verdad que sí? Entonces, si es una religión, ya sabemos algo. Ellos tienen su propia interpretación de la realidad. En ciencias me gusta hacerle una pregunta a los jóvenes cuando estamos trabajando. Es más, este año tuvieron que hacer ensayos sobre el tema. Les hacía una pregunta. Vamos a hablar de ciencias, no voy a hablar de otra cosa en este momento. Voy a hablar de ciencias. ¿Qué es lo que más produce carbono en este país, en este planeta, perdón? ¿Qué es lo que más produce carbono en este planeta? Me metí en un lío aquí ya. Yo sé que de pronto no me protestaron el aborto, no me protestaron
la ideología de género, pero me metí en la Pachamama. ¿Qué es lo que más produce carbono? No según yo, según los científicos. Es más, tocaría revisar los mapas. Mi hermana Lola, ayúdeme. ¿De qué meses que son de este año los mapas de la NASA? ¿Marzo, abril o agosto? Los mapas que estuvimos revisando de que el planeta está más verde que nunca. Ah, son como de abril. De abril, ¿verdad? ¿Sabían que el planeta está más verde que nunca, está reverdeciendo? No saben por qué, ¿verdad? Les voy a contar por qué. Lo que más produce carbono en este planeta, que es bien fuerte ese carbono, mata como ustedes no tienen una idea, son los volcanes. Y tienen que ver el cinturón de fuego que rodea el planeta. Y claro, tenemos que hacernos una pregunta. ¿O Dios gobierna o no gobierna? ¿Lo gobierna todo o gobierna un poquito? ¿O es rey soberano o es rey poquitico? Porque eso va a definir quién es el que hace que todo ese cinturón de fuego no explote a una. A menos que creamos que la madre naturaleza sí es una persona y revivamos a Diana. La NASA habló de eso en marzo de abril de este año. Los mapas satelitales muestran que la Tierra no se está secando, está reverdeciendo. Por eso les recomiendo un libro que es materia obligada, o mejor dicho, que es libro obligado en ciencias para nuestros estudiantes. Ecoimperialismo. Se los recomiendo. Es materia obligada de ellos. Y tienen que hacer ensayos sobre el tema, y no solamente sobre el libro. Les toca hacer experimentos para ver si es verdad o no. Ya tenemos claro entonces cuál es el tema de la realidad. La realidad es algo que se interpreta o a la luz del Dios verdadero o a la luz de un ídolo. Pero se interpreta. Y la Biblia nos da muestras de eso. ¿Saben? Nosotros tenemos que hacernos preguntas. ¿Por qué Dios se encargó de que el salmista en el Salmo 19, versículos 1 y 2 dijera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Un día emite palabra otro día y una noche sabiduría otra noche. Dice el salmista en el Salmo 8, versículo 4, los cielos cuentan las obras de los dedos de Dios. De los dedos. Dice Job, yo puse una a una las estrellas con las manos, dice Dios, con los dedos. Dice Job, dice Dios a través de Job. ¿Saben? Yo le enseño a los hombres más que a las bestias del campo. Ese es el Dios de las Escrituras. Sí, de sabio, soberano y gobernante. Me encanta la palabra soberano. Soberano significa que Él gobierna solo, que Él manda. No es como los gobernantes que tenemos en la tierra. No, Él es rey soberano. Por eso está por encima de los de reyes y de todos los demás. Voy a borrar acá. ¿Listo? ¿No hay problema? ¿Puedo borrar? Ok, vamos a seguir avanzando. Pero mientras avanzo, me gustaría ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. O si tienen alguna diferencia, no hay problema. Podemos entrar a ver qué nos dice la palabra. Mi hermana Lola. ¿Qué es materialismo histórico? ¿Cómo? ¿Qué es materialismo histórico? Ah, muy bien. El materialismo es una filosofía, un pensamiento, y esa pregunta es interesante. Es un pensamiento filosófico que es una copia de la religión verdadera, que tiene lo siguiente. Como vimos, ya ellos tienen libros autoritativos y todo, ¿verdad? Ellos tienen una línea de pensamiento que arranca en el hecho de que no hay Dios, solo hay ¿qué? Materia. Solo hay materia. No hay Dios, las cosas son producto del azar. Por supuesto, no hay metanarrativas.
Por eso para ellos no es importante la Biblia. La Biblia es una metanarrativa, es un absoluto que hay adentro. No son relativos. ¿Sí? No solamente tiene eso, sino que en su pensamiento tiene un pensamiento o un diseño, por llamarlo de alguna manera, sobre la familia. 2 hombres, 2 mujeres, colectivos, ¿sí? La idea es deshumanizar, valga la redundancia, al ser humano. Para eso tienes que quitarle toda identidad. No existe padre, no existe madre, no existe autoridad. Son bastante anarquistas, aunque lo nieguen. ¿Sí? Eso es en la parte social, arrancan en que la familia es según lo que Marx y Engels, entre otros, han dicho. Pero recuerden, ya dijimos que Marx y Engels no son los pioneros en esto. Ya nos fuimos hacia la Revolución Francesa, ¿sí? A revisar el contrato social. Y podríamos ir más atrás y empezar a nombrar libros. Tiene un pensamiento, por supuesto, eclesiástico. Ellos tienen un mandato cultural para copiar el mandato de la Biblia, solo que en el mandato cultural ellos redefinen qué es una nación, qué es el pueblo. Ustedes no se dan cuenta que ellos siempre hablan de pueblo, pueblo y pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Hay que preguntarles un día. Por eso a nuestros jóvenes les enseñamos pensamiento crítico para que cuestionen. ¿Quién es el pueblo? Y si ellos son honestos, les tienen que decir que el pueblo son los que están con ellos. Ok, ¿qué iban a decir eso? Exactamente eso. Sí, el pueblo para ellos es prácticamente quienes concuerdan únicamente con su pensamiento y quienes son como ellos porque el resto son una plaga y no los necesitan. Eso es correcto. No solo redefinen qué es pueblo, ellos, como les decía, redefinen familia. Voy a decir otra cosa que no es políticamente correcta. Aquí tenemos en Colombia instituciones que están destruyendo las familias. Se supone que vivimos en un país laico, ¿verdad que sí? Laico significa que ninguna religión puede ser la prioridad del gobernante civil. Pero ya acabamos de ver que lo que está gobernando es una religión. Pero ¿cómo usted lleva a cabo el materialismo histórico desgregando las familias? Bueno, fácil. Miren, ustedes sabían que aunque el artículo 18 de la Constitución prohíbe que se nos pregunte nuestra religión, instituciones como el ICBF y la CPS se están preguntando a la gente cuál es su religión. ¿Saben quiénes hacían eso? Los nazis y los soviéticos. Por supuesto, los camboyanos, los vietnamitas, los del Vietcong, ¿sí? Nosotros lo hicimos en Venezuela. No se llega a un gueto sin primero sectorizarlo de acuerdo a las creencias que tienen. Mi hermana Marisol. Mi hermano, con lo que su merced dice, el día que tuve la cita con la psicóloga de la policía, ella le decía a Valentina, Valentina decía, es que me dijeron que lo que yo creía era una secta. Y ella dijo, sí, es que se considera así porque somos laicos. Y o sea, contradice totalmente lo que el hermano estaba diciendo, porque no tiene ni idea ni siquiera qué es ser laico. Pero de una vez la denominación es, ustedes son una secta. Sí. Saben, en parte de acabar la identidad de las personas, no solamente sacarlos del contexto de la familia. Si ustedes se dan cuenta, y yo les pido que hagan una investigación, a ver si no es cierto lo que estamos diciendo sobre que te preguntan la religión, más, ¿qué tan importante es para ellos cómo te vistes? Yo a veces en los programas que hago en vivo en la emisora, echo broma y digo, no, yo ya tengo mi totuma para cuando me pidan el corte de totumo. ¿No? Porque para allá vamos. Esa es la verdad. Mi hermana Diana. Sí, pastor, y es que además de lo que su merced comenta, importantísimo el tema, y su merced lo ha explicado, es la deconstrucción en todas las esferas y en todas las áreas, o sea, digamos, tridimensionales o del ser humano. Solamente
en cuanto a lo que están haciendo en el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios, que desde ahí ya entra, y cómo los cristianos han permitido que esta cultura woke y su teoría queer entre dentro de las iglesias, que ya está, digamos que costumbres que ellos hacen ya están entrando en la iglesia o ya están en la iglesia. Y es ver cómo nosotros, pues, como su merced dijo al inicio de la capacitación y cuando oró, que lamentablemente nosotros hemos sido hasta cómplices por omnisciencia, porque nos quedamos callados, o sea, por omitir la verdad o por decirla para no quedar mal o algo así. Entonces nosotros hemos sido cómplices de lo que está pasando. ¿Y cómo despertar? ¿Cómo hacemos para despertar a la iglesia y para decirles, miren lo que están haciendo, sobre todo los pastores, porque hay muchos que dicen que hablar de esto, que hoy estamos hablando, que su merced le ha dado el Señor una sabiduría increíble? Gracias, Señor. Ya nos dicen que nosotros ya estamos locos porque hablamos de gobierno y que el gobierno no entra en la iglesia. Entonces todavía eso está muy arraigado en Colombia. ¿Cómo sacudir a la gente para que entienda eso en este? Eso es importante. Eso es importante. Y voy a tratar de abordarlo en esta primera parte, el día de hoy, rápidamente. Pero nosotros tenemos que hacernos una pregunta para poder hacer eso. Si estamos definiendo qué es la realidad y hemos visto esto, entonces yo haría una pregunta. La creación es una realidad. Es la realidad de cómo Dios creó las cosas, ¿correcto? Y eso nos incluye a nosotros. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, y aquí les voy a hacer un favor a los chicos que mañana tienen examen de ciencias, y el examen de ciencias es que ellos tienen que escribir un artículo de ciencias partiendo de lo que dice el salmista en el Salmo 19, en el Salmo 8, pero también lo que dice Pablo en Hebreos 11, que por la fe entendemos, ¿sí? Es decir, la Biblia asegura que nosotros podemos demostrar la realidad, y la realidad es que Dios lo ha creado todo. ¿Le guste al hombre o no le guste? Pero sí lo podemos demostrar. El ejemplo de la linterna es un ejemplo de ello, pero me encanta el ejemplo del control remoto. Porque para nosotros tener este control remoto, tenemos que pensar cómo llegó el control remoto a ese punto. Ya la hermana Rocío dijo, igual que la hermana Diana, dijo, alguien lo tuvo que haber creado. Y es cierto, alguien lo tuvo que haber creado. ¿Cómo sabemos? Primero, porque cada botón tiene una función. ¿Quién le puso una función a cada tecla? ¿Por qué ella responde si yo digo subir volumen, le sube volumen al televisor? ¿Por qué? ¿Azar? ¿O demuestra que alguien lo creó? Es más, nos deja en un tema más complejo aún. ¿Quién colocó en orden esas teclas numéricas? Y todavía nos presupone otro problema. ¿Quién les puso, quién las pintó? ¿Se pintaron solas? ¿Sí? ¿Saben? El halcón peregrino me encanta porque él tiene la capacidad de pasar de 150 kilómetros por hora a 400 kilómetros por hora así. Es del tamaño de un polluelo. ¿Ustedes se imaginan esa ave surcando los cielos a 400 kilómetros por hora? Y claro, tendríamos un problema. Si somos nosotros surcando los cielos a 400 kilómetros por hora, ¿qué problema tendríamos? Pensemos un poco. ¿Qué problema tendríamos? ¿Qué problema tendríamos? Pensemos, ahí vamos a 400 kilómetros por hora. ¿Qué problema tendríamos? No podríamos respirar. Ok, no nos podemos respirar. ¿Por qué, Vale? Yo tenía otro, bueno, pues por obviamente ay, ¿vale la manera? Ah, ok. Bueno, por la presión atmosférica aquí también pasa a afectar, ¿no? No solamente el hecho de no poder respirar, sino la presión que se genera en los oídos puede llegar a reventarlos. Claro. La presión en los orificios de él tiene unos orificios especiales para que eso no suceda. Es más, es impresionante, eso le ayuda a coger más vuelo, más fuerza.
Mi hermana Lola, ¿qué otro problema tendríamos? Yo creo que ir a esa velocidad no podríamos ni abrir los ojos, sería como... Te resecan los ojos. Correcto. Muy bien. Y él vuela, imagínense, él alcanza unas alturas impresionantes. ¿Qué otro problema tendríamos? Pues no habría suficiente oxígeno. No solo, bueno, esa está en la presión atmosférica, pero tendríamos otro problema. El sol nos encandilaría. 3 problemas. ¿Quién resuelve 3 problemas? ¿La materia? ¿El azar? No. Y ya dije el de las fosas nasales. Pero el de los ojos es que él tiene un tercer párpado que se cierra y se abre en fracciones de segundos para lubricar el ojo. Y fuera de eso tiene unas manchas que le permiten repeler el sol. ¿Se imaginan que el primer halcón no hubiera tenido esas 3 cosas? Se estrella contra el planeta y no conoceríamos el halcón. Pero podríamos empezar a hablar de todas las características que vemos en la creación que demuestra que hay un creador, como bien lo dice el salmista, como lo dice Job. Me encanta ese texto de Job. Tenemos un programa que tiene una sección que se llama así, un programa infantil. Hablando con la creación, se llama. ¿Por qué? Porque pregúntale, ¿no? A las bestias del campo y ellas te los dirán. ¿Qué cosas te dirán? ¿Quién los creó? No puede ser que hoy la iglesia le crea el materialismo histórico que dice no hay Dios, todo es producto del azar y de la materia. ¿Y del quién? Yo podría dejar estos 2 tableros aquí juntos por siglos y no pasaría nada. Bueno, sí pasaría algo. Se van a deteriorar. ¿Sí? Y se van a dañar. Entonces, el materialismo histórico lo primero que hace es sacar a Dios de la ecuación y poner todo dentro de lo que podríamos llamar la cajita. La cajita es la creación. Entonces ellos dicen, busqué dentro de la cajita y no vi un creador. ¿Se imaginan? Yo vivo en un edificio y me paro y digo, no encontré al que construyó este edificio ni a los albañiles. He decidido que no hay ni arquitecto, ni ingeniero, ni hay albañiles. A la iglesia le falta pensamiento crítico, pero es por lo que les dije al principio, es pecado para la iglesia de hoy razonar. Cuando Dios nos manda a razonar y a entender. Razonar y entender es algo que ellos quieren que no hagamos porque eso nos hace igual que los animales. Entonces, no es que ellos decidieron subir a los animales, es que descendieron al hombre. Si el hombre no razona y no tiene cómo razonar, entonces él no es culpable de ningún pecado. Y no existe nada. No existe Dios, es parte del materialismo histórico. Por eso la iglesia lo primero que tiene que recuperar es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser que razona y además es responsable delante de Dios y delante del propio. Eso nos pone en una situación. Ya entendemos que es para ellos la creación. ¿Qué es el hogar entonces? Bueno, el hogar es algo que puede estar compuesto hasta por un perro. Y compramos esa idea. Somos la familia nueva. Mi esposa, los niños y el perro. En serio. ¿Cómo es el asunto? ¿Los niños son el perro o el perro son los niños? Que ahorita hay de eso. Hay perrijos, gatijos y bueno, X y Y cosas. Y aún tendríamos que hacernos una pregunta, mi hermana Diana. ¿Será sabio Dios o no será sabio? Porque si Dios no es sabio, yo entiendo que le pongamos ropa a los animales. Es más, me gustaría que fuera y le pusieran ropa a las orcas, que les toca lugares bien fríos, a ver qué hace la orca con ellos. El hogar. Ellos se crean, tienen su propia idea de la creación, la llaman evolución. Tienen su propia idea del hogar, ya sabemos cuál es. Es unismo, todos somos iguales, es una religión antigua pagana. Unismo, todos somos iguales, todo es lo mismo, suena bonito, ¿no? Basados en eso está el hogar, unismo. Pero vamos a hablar de la parte social en general, es decir, si así parte el hogar, que es la célula fundamental de la familia, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Es la pregunta que nos debemos hacer.
Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que decir, voy a decir algo que también es poco políticamente correcto. Este instituto es una institución de apoyo a los padres que hacen homeschool. Nuestros profesores han sido preparados para dar todas las materias partiendo de las escrituras. Y ojo, porque ahí están nuestros estudiantes que pueden decir si vemos ciencia o no ven ciencias. Es más, ellos podrían decirle qué tantas ciencias vieron en los colegios presenciales y cuál es la ciencia que ven con nosotros. Y nuestros jóvenes ven, es más, nuestros estudiantes ven química desde que son niños. ¿Sí ven? Ustedes escuchan a nuestros niños hablar y mucha gente dice, son como genios. No, no son genios. Que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y así los educamos. No los educamos como simios, sino como seres pensantes que Dios creó. ¿Sí ven? Entonces, en ese orden de ideas, ya le doy la palabra a mi hermana Georgina. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Por supuesto, el resto de la sociedad cambia. Y yo estuve en una reunión de homeschool hace 8 años atrás y salí corriendo. Nos llevaron el lobo a almorzar con nosotros. Bueno, a la reunión. Y empezaron a echar y a anotar a todo el mundo que estaba ahí presente que hacían homeschool para ver cómo era el tema. Y nos salen con una reinterpretación de Romanos capítulo 13, donde ponen de la siguiente manera: al César, es decir, gobernante civil, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Sí? ¿Qué notan ahí en la gráfica, en la pequeña gráfica? ¿Qué notan? Hicieron al César igual que a Dios. Pero no es lo que enseña el texto. Todos los textos bíblicos, incluyendo ese, enseñan lo siguiente. Dios, aquí arriba, hogar, iglesia y gobierno civil. Todos debajo de Dios y todos separados. ¿Qué significa separado? El hogar no puede redefinir iglesia ni gobierno civil. Cuando el hogar empieza a apoderarse del gobierno civil, ¿cómo se llama? Nepotismo, ¿no? Pero ¿cómo se llamará cuando el gobernante civil comienza a apropiarse del hogar y la iglesia? Tiranía. Así se llama. Y sacamos a Dios, ellos sacaron a Dios de la ecuación, y en contrato social está clarísimo que el gobernante civil es la máxima autoridad que decide sobre todas las cosas. Y claro, ahí tenemos un problema. Porque Romanos 13 dice que el gobernante civil es un siervo. Le sirve a Dios. Dios no le sirve a él. Él le sirve a Dios para castigar al que hace lo malo y lo bueno. Y aquí tenemos que hacernos otra pregunta y vamos respondiendo que es la verdad. Porque si ya vemos que toda la interpretación de la realidad la da Dios, entonces debemos entender que verdad es toda verdad procede de Dios. Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Dios crea un hogar y de los hogares se constituyen las iglesias y las naciones y por supuesto los gobernantes civiles. No al revés. No al revés. Entonces el gobernante civil está para castigar al que hace lo malo. Y siendo así que Dios es el dueño de toda verdad, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? Dios. Dios a través de las Sagradas Escrituras. Es correcto. Entonces, Dios, por medio... ¿Recuerdan lo que dice el texto con el que comenzamos? Comprobando... ¿Qué? Comprobando todo por medio de la voluntad perfecta de Dios. Llevando todo pensamiento cautivo. Eso incluye esto. Dios por medio de la palabra. Entonces entendemos que toda realidad proviene de Dios.
Entonces, por ejemplo, aunque Newton descubre, porque no hizo más nada, la gravedad, esa realidad, y esa es una ley. Yo lo puedo comprobar una y otra y otra, y eso es una ley. Muy diferente a un hecho. Un hecho es que yo me tomé una jarra de agua helada, 1 litro de agua helada y caí muerto. Pero no es una ley, porque para que sea una ley, todo el que se tome una jarra de agua helada tiene que morirse. Y hoy la iglesia confunde entre hechos y leyes. Una ley es algo que yo puedo comprobar. Por eso ellos hablan de la evolución es un hecho, pero no pueden decir que es una ley. El resto de la comunidad científica les caería encima. Pero en cambio nosotros sí podemos mostrar que hay un diseñador, aunque la iglesia hoy crea que la evolución es la verdad. Entonces, en ese orden de ideas, recuerden, Dios, que es el que creó todo, nos enseña a interpretar tanto la realidad natural como la sobrenatural. Y eso incluye el gobernante civil. Es más, yo haría una pregunta. Hablando de la realidad. Dentro de la esfera civil, donde están no solamente los gobernantes, está el derecho, está todo, incluyendo la economía. Tenemos que hacernos una pregunta sincera. ¿El salario mínimo es justo o injusto? Es lo más injusto y produce pobreza en este país como ustedes no tienen una idea. Y en todos los países. Ahí nos están debatiendo. Hoy, en la investigación que estamos haciendo sobre la Unión Soviética, le decía al hermano Othman, en algún momento me envió un mensaje y le dije, ahora sí, ya estamos listos. El miércoles lo lanzamos porque vamos a mostrar por dónde le entra el agua al coco. ¿Nunca se han preguntado por dónde le entra el agua al coco? ¿O por qué el agua moja? Son buenas preguntas de ciencias. Es increíble. ¿Sabían que el ICTS es una fórmula de la Unión Soviética? Y nos enredan en medio de una falacia, una discusión sobre una falacia, y hay todo un sofisma allí, distractor. ¡Ay, sí, será! Y el ICTS toca acabarlo. El salario mínimo también. ¿Y cómo es posible que tenemos empresarios cristianos pagando salarios mínimos? No es justo. Porque para que algo sea justo lo tiene que definir ¿quién? Dios. Les van a decir, pero es que ustedes son teonomistas. Perdónenme, pero ya demostramos que todo el mundo tiene un Dios. Bien sea un ídolo o el Dios verdadero. Y todos obedecen a la ley de ese ídolo o de Dios. Entonces, se acabó la discusión. Teo significa Dios, novia, ¿qué significa ley? Todos obedecemos a una ley. El ateo obedece una ley. La ley de él mismo. Contrato social y todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el materialismo histórico avanza. Y les voy a decir algo. Aquí tenemos que llegar ya a un punto para ir avanzando y poder hacer más preguntas que vamos a ir respondiendo el miércoles. ¿Cuántos saben quién fue John Dewey? ¿Cuántos saben quién fue Antonio Gramsci? Para poder hablar bien de Gramsci toca hablar de Dewey. Incluso toca hablar de otros hombres. ¿Sí? Toca hablar incluso de Paulo Freire. En Colombia toca hablar de Estanislao Zuleta. A John Dewey lo declararon ciudadano honorable, siendo norteamericano, de la Unión Soviética. Antonio Gramsci escribió todo el marxismo cultural que nos hemos comido en Colombia. Escuchen esto, todos. Y la única forma de que ustedes me demuestren que no, es que su acta de nacimiento sea anterior a 1920. Porque estoy hablando de dos personas que todo lo que hicieron lo hicieron en los años 30. Incluso Gramsci murió en esa época. ¿Sí? Así que todos los presentes hemos pasado por una educación gramsciana. Nuestros padres lo hicieron.
y nos heredaron una educación marxista. Y vivimos la utopía de que Colombia no es socialista. Pero de eso se encargó Gramsci. Dentro de lo que Gramsci postuló, él dijo, convenceremos a la gente de ser lo que no quiere ser y de atacar lo que es. Y en eso tenemos 70 años fácilmente en Colombia. De hecho, la consumación del grancianismo en Colombia se da en la Constitución de 1991, que no tuvo ningún reparo Gaviria en decir en la Universidad Tomás de Aquino, Santo Tomás, en Bogotá, en plena campaña por el proceso de paz, que cuál era el problema si la Constitución del 91 ellos la habían creado para que el M-19, una guerrilla, llegara al gobierno. Esa es nuestra verdad. Verdad en la que si ustedes investigan, no se imaginan cuántas iglesias participaron. No se lo imaginan. Nos faltó ser como los hermanos reianos. Esa es la verdad. Mi hermana Georgina. Bueno, en realidad quería agregar un comentario que para mí esto es nuevo y me está sorprendiendo. Bueno, acerca de la comunidad argentina gay, habla de familias homoparentales y familias heteronormadas. O sea, yo me puse a pensar, familias ¿qué? Heteronormadas. ¿Viste cuando decís que ellos redefinen todo? Y realmente me quedé así como, ¿de dónde sacan tanto vocabulario inventado y, bueno, y tergiversado? Entonces quería compartir eso. Y por otro lado, acerca de economía, yo siempre, bueno, entendí que los precios los establecía el mercado, los salarios también. Entonces, cuando vos venís con esta idea de que el salario mínimo es injusto, no sé. Venga, a mí, porque... Se debe establecer por mercado. ¿Usted se imagina que a Messi o a Cristiano Ronaldo le digan que le van a dar un salario mínimo? Yo quisiera verlo. Es más, pagaría por ver. ¿Ah? Esos son los ídolos del fútbol, entonces ellos tienen un salario súper Es más, me gustaría ver a los congresistas con un salario mínimo. Vivimos utopías, mi hermana Georgina. Mi hermano Lester, ¿cómo está? Siempre es un gozo para mí verlo en todo lo que hacemos. Hola, mi hermano, saludos a todos acá desde Cuba. ¿Se me escucha bien? Señor, fuerte y claro. Gracias a Dios. Gracias al Señor nos llegó la corriente en la medida que estaba la conferencia, la clase de usted. Bueno, quería rapidito decir que acá en Cuba damos fe de que el salario mínimo ha llevado a los ancianos que han trabajado para el sistema tiránico comunista por más de sobre los 65 años a la miseria total. Los que toda la vida trabajaron para el comunismo por un salario mínimo hoy están sumisos totalmente en la miseria. Eso es lo que produce los salarios mínimos, miseria y hambre. Y en cuanto a lo que decía la hermana Georgina, yo también analizando el tema del progresismo, cómo el progresismo trabaja y lucha y hace toda su propaganda para destruir la familia, pero la ironía está que después son los países más progresistas son los que después claman a voces para que vengan inmigrantes a poblarlos porque están sin población. Y es una ironía a la realidad, pero también es algo vergonzoso. Es cierto. Convierten sus países en países sin población y después quieren que vengan las familias a poblarlos. Sí. Es que, ¿cómo vivir en esos sitios, no? Es imposible. Es demasiado injusto. Yo recomiendo que vean unas películas sobre un poco... Si siempre van a encontrar películas sobre los nazis, lo primero que tengo que decir. Pero recomiendo que vean películas como El Círculo del Poder, porque hay que denunciar a la Unión Soviética y ellos no lo hacen.
Primero mataron a mi padre, la recomiendo, para que ustedes se den cuenta cuál es la tragedia sobre esto. El tema del el Círculo del Poder es una película sobre la Unión Soviética y Primero mataron a mi padre es una película sobre Pol Pot. Terrible. Bastante terrible. Bastante cruda, diría yo. Ok. Voy entonces con el pastor Leonardo. ¿Sí? ¿Correcto, mi hermano Lester? Sí. Se le quedó la mano arriba, ¿verdad? Buenas noches, hermano, bendiciones. Buenas noches, pastor, Dios lo guarde, ¿cómo está? Bien, todo bien, gracias a Dios. Aquí peleando la buena batalla. Amén, gloria a Dios. No, yo escuchando a mi hermano Lester, lo que él estaba hablando, también me venía a la mente algo que tiene que ver con lo que estaba explicando, y es la ausencia de la verdad en todos estos ancianos que han vivido toda su vida dependiendo de un salario mínimo y en la pobreza. Porque tristemente por la falta de la verdad también ellos viven ciegos, enraizados al sistema que los ha hecho pobres y miserables. Porque tristemente la realidad de Cuba es que esos mismos ancianos que viven en la miseria son los que apoyan el sistema y son los que están pendientes de cualquier persona que se levanta en desacuerdo al sistema para acusarlos en la policía, velarlos. Yo digo que uno de los mayores problemas que tiene nuestro país es como el sistema se la ingenió para oscurecer y opacar toda la verdad, y tristemente ellos fabricar una falsa verdad que es la que ha abrazado todo el pueblo, ¿no? Tristemente, y aún hasta personas quizás más jóvenes viven atados a toda esta mentira y atados a la mentira muchas veces hasta conscientes que han abrazado una mentira como verdad que nunca va a ser verdad. Y yo digo, bueno, que la falta de esa verdad, el desconocimiento de la verdad, que es algo que ha trabajado el sistema por más de 60 años en la mente y en los corazones de este pueblo, yo creo que es lo que ha llevado a nuestro pueblo a la ruina total en la que nos encontramos. Es algo bien triste. Y lo único que puede extraer a la realidad, a nuestra nación, es la predicación de esa verdad que no la tiene Cuba. Aún las iglesias cubanas están tan dañadas por esa mentira que viven también atadas, muchas de ellas, a toda esta falsedad y a el mismo gobierno eclesiástico. Nuestras iglesias es una réplica del gobierno comunista. La manera en que proceden nuestras iglesias también son réplicas de todo este sistema fraudulento y mentiroso. Y es bien triste ver cómo todo esto ha permeado hasta las iglesias y en Cuba yo creo que el cristianismo también está en ruina conjuntamente con la sociedad. Sí, es la triste verdad. Es la triste verdad. Yo tengo que decir algo incluso para eso. Cuando yo era comunista, entendía que no podíamos dejar que la gente saliera de la ignorancia bíblica. Para eso existen cosas que vamos a ir viendo, como el posmodernismo, ¿sí? El ateísmo práctico, el pragmatismo. ¿Por qué? Porque, aunque no creía en las escrituras, sí entendía algo, que naciones enteras habían cambiado a lo largo de los siglos a partir del estudio minucioso de la escritura. Y cualquier comunista sincero se lo tiene que decir. Y lo tiene que reconocer. Por eso la solución más fácil es nombrar al Cristo que supuestamente fue guerrillero, para darle contentillo al ignorante. Sí. Pero nos tenemos que hacer otra pregunta. ¿Qué son supuestos? ¿Qué son presuposiciones? ¿Está el ser humano lleno de presuposiciones? Hay textos que nos deberían ayudar a pensar en eso, como el del Salmo 19, versículos 1 al 3. ¿Por qué tenía que decirlo? ¿Por qué Job 12, 7 al 10 tenía que decirlo? Pregunta a las bestias del campo y ellas te lo enseñan, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán. De los peces me encantan también muchos peces. Está el pez trípode. Él vive tan profundo en el mar que es el único que tiene de los peces un sistema diferente, porque es el único que aguanta la presión. 5.000 metros.
¿Se imaginan? ¿Saben que el hombre conoce apenas el 5% de las profundidades de los océanos? Y de hecho me parece atrevido decirlo. Porque 5% en los océanos, por allá 2%, 3% en el universo. Y me encanta estudiar el universo. Los que me conocen en ciencia saben cuánto me encanta. Me encanta estudiar la creación. De las cosas que más me gusta hacer. Y es impresionante, ¿por qué? Porque yo creo que si el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, comprender la gloria del Dios eterno e infinito, es difícil que nosotros lo midamos. Y esto lo hablamos siempre con nuestros jóvenes en iglesia, para que ellos vean que Dios los ha mandado a hacer ese mandato cultural y se enamoren de hacer el mandato cultural, porque no solo es la gran comisión, también es el mandato cultural. El Señor dejó en vigencia las dos cosas. Ya estaba el hacer discípulos del Antiguo Testamento. De hecho, algo que la iglesia olvidó es cuál es el primer discípulo de un cristiano. Miren, voy a hacer una pregunta. Siempre la hago cuando voy por la parte de cosmovisión de familia. Es un módulo aparte. Siempre digo, ¿y los hijos de los creyentes son hijos del diablo o le pertenecen a Dios? Ustedes no me lo van a creer. De cada 50 cristianos, tengo testigos acá, de cada 50 cristianos, 48 me dicen que son hijos del diablo. Malaquías 2.15 dice lo contrario, Salmo 127, Salmo 128. Y por supuesto no son discípulos entonces de Cristo, ¿no? Entonces no cumplimos con Deuteronomio 6, ni con Efesios 6. ¿Para qué? Que los eduque el mundo. Porque a la final son del mundo, ¿no? Pero es que tampoco existe el concepto del reino de los cielos. Creemos que el reino de los cielos es algo por allá muy lejano. Pero el Señor Jesucristo se paró y dijo, el reino de los cielos ha llegado. Claro, ¿no ve que llegó el rey? Y dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y tenemos un reino de los cielos por allá lejos, y tenemos un Dios que no conocemos, y ese es el otro pecado de la iglesia, estudiar teología. Todo cristiano es un teólogo por definición, según Juan 17. Si no lo es, no es cristiano. Así de sencillo. ¿Sí? Estamos mandados a estudiar a Dios. Y para pensar en presuposiciones y supuestos, me gusta arrancar desde el Salmo 19. El Salmo 19, en los versículos 1 al 6, me va a hablar de lo que llamamos en teología el libro de la revelación general. ¿Sabían que hay un libro de la revelación general? Es un libro maravilloso, es el libro donde tenemos ciencias, matemáticas, español, es decir, los idiomas. Siempre molestamos con nuestros estudiantes, ¿no? Y decimos, ¿cómo es el mundo de matemática, física y química? Las tres Marías, ¿no? Terrible, le subimos. Pero que yo sepa, en el mandato cultural, en Génesis 1, 26 al 28, se nos manda a gobernar la creación y las materias son parte de la creación. Por eso deberíamos cuestionar si la educación que reciben nuestros hijos, ordenada por el Ministerio de Educación, no importa si es privado o si es público, ordenada por el Ministerio de Educación, lo cual nos quita la libertad de educación, porque ya ellos deciden qué es lo que debemos enseñar. ¿Sí? No puede enseñar a nuestros hijos por una sencilla razón, porque ellos no creen en el libro de la revelación general. Ellos creen en uno de los 7 puntos que vimos que constituyen las religiones, pero no en el libro de la revelación general. Versículo 7 en adelante, ¿sí? Tracémoslo completico o pongámoslo hasta un punto, ¿sí? Salmo 19. Salmo 19. Me encanta en serio ese salmo, lo cantamos muchas veces. Lo podríamos llevar desde el versículo 7 hasta el 10.
Porque luego viene lo que hace ese libro. Tenemos... Bueno, el libro de la revelación especial. Bueno, el general dice la Biblia que ese hace culpable al hombre. Porque si los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cómo es que existe gente que no cree en el Dios de las Escrituras? Ya está, ese mostró que sí, existe un Dios creador. Y del 7 al 10 nos habla de la revelación especial. Eso es importante para la educación, ¿saben? Nuestros jóvenes les enseñamos que ellos están estudiando teología completa. Libro de revelación especial y libro de revelación general. Les decimos, ustedes fueron creados para gobernar las materias, no para que las materias los gobiernen. Cuando la creación gobierna al hombre, eso se llama idolatría. Y son esclavos de la mentira. Y ellos deben ser esclavos de la verdad. Y a la final somos esclavos, o de la mentira o de la verdad, pero somos esclavos. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces ahí estamos. Ese libro, o ese salmo, perdón, nos habla nos dice, mire, esta es la verdad. El libro de la revelación general comienza hablando del Dios creador. El salmista en el Salmo 103 dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. ¿Por qué el salmista decía estas cosas? ¿Sabían ustedes que para cuando el Señor Jesucristo vino, había más de 1000 teorías de evolución? Eso no es nuevo. Lo nuevo es que nos comimos la mentira. Eso es lo nuevo. Pero no es nuevo. Siempre han estado allí. Por eso Dios una y otra y otra y otra vez se está encargando de que nosotros a lo largo de la historia, y debo decir una cosa, Él es la revelación especial, por supuesto, que es la palabra de Dios, pero también es la historia de Dios. Comienza nombrando a Dios y termina también nombrando a Dios. En el principio creó, y al final, en que el Señor regresa. Eso, es decir, después del versículo 1 hay un paréntesis, nosotros. Pero la verdad de la Escritura es Dios. ¿Sí? Uno de los problemas que tenemos dentro de la iglesia es que, aunque hablamos de fe, dejamos por fuera o no nos preguntamos si traemos presuposiciones, si traemos unos supuestos. ¿Sí? Le quiero pedir al hermano Osman, yo veo que llegan mensajes, yo no los alcanzo a ver porque tengo la pantalla, usted sabe, a 3 metros, 2 metros más o menos, casi 3 metros, pero si usted me ayuda, si usted ve algún comentario, usted me dice y lo leemos, ¿vale? No, que bueno, menos mal que usted me dio el chance, ¿no? Que estoy aquí pasando con la hermana Diana, pues es para todos, ¿no? Ajá. Voy a pasar ahorita el formulario de asistencia para que por favor lo llenen, me está diciendo que la hermana, entonces, esos son los mensajes. Vale, listo, muchísimas gracias. Entonces, sí es para no dejar a las personas con las ganas de expresarse. Entonces, nunca nos preguntamos de las presuposiciones. Y las presuposiciones tienen que ver con la forma como entendemos la realidad. Por eso el autor de los Hebreos, igual que el salmista, nos va a hablar de esto. El autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 3, nos va a decir, por la fe entendemos. La fe nos lleva a cambiar nuestras presuposiciones, nos lleva a cambiar la forma como vemos la realidad. Y la iglesia, hoy por hoy, tiene un Dios salvador, pero no tiene un Dios creador. Ese es un problema grave. Amén. Porque si no, quiere decir algo, hermana, no le dé pena. No, porque en la mayoría de las iglesias se enseña acerca de la salvación, pero no del Dios creador, del carácter de Dios. Bueno, voy a hablar. Por muchas iglesias que conozco, no hablo en sí, por la que me congrego, sino en general. Por eso es una mentira decir que no podemos hablar de política ni de creación de nada. Eso es falso. El mismo Dios lo hace. ¿Cómo no lo podemos hablar nosotros si está dentro de la Escritura? Nos tocaría arrancar esas páginas de la Biblia. Entonces, siendo así, nosotros vemos dentro de las Escrituras que no solamente está un Dios salvador, es decir, Dios no es un Dios bombero. Es más,
Hay que incluso sacar otra mentira. Nosotros no salvamos a nadie, solo Cristo salva. Se supone que eso decimos todos. Solo Cristo salva. Entonces no somos salvacionistas. Eso es importante aclarar. Tenemos entonces esos dos libros se encargan, tenemos el principal, que es el especial, partimos de allí para conocer a Dios, y es conocer a Dios a través de las Escrituras, nos va a permitir entender el Dios creador, y es importante, porque si Dios es solo salvador, pero no es creador, más allá de que nos metimos en el marcionismo otra vez, algo que se supone que desapareció hace 1500 años, ¿sí? Tenemos un problema, y ustedes tienen que preguntárselo. De acuerdo a las presuposiciones que cada quien trae, entonces, listo, Dios me salva. ¿Y quién se encarga de prosperarme? ¿Y quién se encarga de mi esposa y mis hijos? Es decir, de mi hogar. ¿Y quién se encarga de la educación? ¿Y quién se encarga de todo? Porque a la final tenemos solo un Dios que salva, más nada. Para lo demás es débil. Y eso es producto de las presuposiciones que traemos. Por eso esta palabra es importante que la definamos. Un supuesto, valga la redundancia, una presuposición, es una suposición que algunos hacen hacia algo, o hacia un evento, o hacia una persona. Es un punto de vista sin pensar en él de manera crítica. Voy a poner un ejemplo. Si la realidad es lo que percibo, entonces yo tengo que pensar en eso de manera crítica y decir, venga, si eso es cierto, entonces está bien que los homosexuales perciban que son mujeres. Es más, está bien que un hombre perciba que es un perro y anda en cuatro patas disfrazado de animal ladrando. Es más, tengo que decir otra cosa. Está bien que nuestros jóvenes creen que son niños todavía. Y está bien que permitamos que nuestra sociedad los infantilice. Y eso es un problema. Porque han visto la propaganda en Colombia, adultecentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde se lo sacaron? Empezamos con la propaganda de Bombril hace 25 años y ya vamos para adultecentes. ¿Qué es eso? Son supuestos, son presuposiciones que traemos sobre un evento, sobre una persona. Es decir, son aquellas cosas que suponemos sobre una persona, sobre un punto de vista. El problema es que lo hacemos sin pensar en ello de manera crítica. Y si Dios nos manda a llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, los nuestros propios, ¿qué tal los de los demás? Entonces, nuestras presuposiciones y las de los demás deben ser llevadas cautivas a los pies de Cristo, pero para eso hay que hacerlo de manera crítica. Los supuestos nos dan por sentado algo. Como les decía, en esa reunión estuvimos en Bogotá, donde llevaron la gente del Ministerio de Educación, mandaron a apagar las cámaras. La secretaria de Educación mandó a apagar las cámaras. No quería que la escucharan diciendo lo que nos iba a decir. Dijo, hace 8 años más o menos, ¿verdad, amor? 8 años. Tal vez un poquito más. Sí, 8 años. Dijo, eso de homeschool, eso es dijo que éramos una manada de bandoleros, que éramos delincuentes, eso era un delito. Yo vi que unos hermanos, que ahí iba un abogado constitucionalista, se paró, pero cuando yo vi que mandaron a pagar y estaban pasando lista, le dije a mi esposa y a los que andaban conmigo, es hora de irnos. La persona cristiana que lideraba eso, ¿qué texto creen que abrió para decirnos que nosotros teníamos que obedecer más al gobernante civil, es decir, más a los hombres que a Dios? Romanos 13. ¿Sí? Claro, ella llega con unos supuestos, unas presuposiciones que no están cautivas a los pies de Cristo. Mi hermana Diana.
Y es que lo que su merced dice, pastor, esa mentira se vuelve repetitiva. Incluso la escuchamos dentro de las iglesias. Yo escuchaba a muchos pastores decir, primero hay que obedecer a César. Usted tiene que sujetarse. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento uno, y ahí venimos al tema de poder analizar y tener como esa racionalidad que el Señor nos ha dado, ese discernimiento para poder entender a qué yo me tengo que sujetar y a qué no? Porque si el gobernante me está diciendo que yo llame o que acepte que la nueva familia es una familia multifamilia, familia como quieran, negándome a lo que yo, a la objeción de conciencia. Es que ese es el problema, ya la objeción de conciencia no la respeta. Le contaba a Rocío y quería que ella contara lo que le pasa con unas hermanas en Cristo que están en la plataforma de ella, porque ellas trabajan allá en la Superintendencia de Salud y ella tiene problemas porque ellas le dicen que la objeción de conciencia no la aceptan. Me ha pasado a mí, en este momento somos presas de lo que ellos quieran y con la ayuda de los pastores incluso, que nos dicen que tenemos que sujetarnos a nuestros gobernantes y a nuestro jefe y etcétera, y así él nos mande a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Es que ese es el pensamiento crítico y ahí es donde la iglesia tenemos que despertar y decir, no, un momentico, aquí hay algo está mal, tenemos que actuar y no comer entero. Es que eso es lo que está pasando, pastor. Sí, y le creo.